Realmente es un gusto y un placer estar asistiendo a esta jornada organizada por la Sectorial Ganadera. Y la charla que me toca dar es una charla compleja, ¿no? Tiene varias puntas y para esta hora de la tarde puede ser bastante complicada seguir una secuencia de números. Pero yo voy a hablar bien rápido y voy a hablar bien fuerte, así ninguno se me va a poder dormir. La charla tiene el desafío de evaluar económicamente la inserción de la suplementación en los sistemas de producción. Y para eso, básicamente definimos una agenda de 2 puntos con 2 objetivos bien diferentes. El primer punto en la agenda es evaluar en forma puntual la suplementación. Y ya vamos a entrar en lo que queremos decir cuando queremos evaluar en forma puntual la evaluación. Y ahí el objetivo, más que mostrar un número, mostrar un resultado, el objetivo de este primer bloque, de ese primer punto, consiste en mostrar una forma de hacer las cuentas, ¿sí? Una forma para que ustedes vayan a sus casas y aterricen esa forma de hacer las cuentas para sus condiciones particulares o su realidad. Y un segundo punto en la agenda refiere a cómo evaluamos la suplementación en los sistemas de producción. Y para arrancar la charla vamos a insistir en una premisa que, como ya ustedes vieron, nosotros diferenciamos claramente lo que es la evaluación puntual de la evaluación inserta en el sistema de producción. Son 2 cosas distintas, tiene 2 implicancias distintas, tiene 2 abordajes diferentes a hacer la cuenta puntual. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de cuenta puntual? Bueno, definir un determinado periodo de tiempo y base forrajera sobre la cual nosotros vamos a evaluar, valga la redundancia, la suplementación. Vamos a estar cuantificando la evaluación sobre un periodo acotado de tiempo y una base forrajera ya definida, digamos. Y sobre todo, y lo más importante, y lo que lo diferencia con la evaluación del sistema de producción, es que no va a considerar las interacciones. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de interacciones? Bueno, si yo suplemento una determinada categoría, indudablemente tengo una respuesta biológica, ganan kilos esos animales. Que ganen kilos esos animales nosotros podemos evaluarlo en ese periodo, pero además va a tener sus implicancias en el sistema de producción. ¿Sí? Que yo tenga un ternero o un novillo que pese 70, 80 kilos más a la entrada de la primavera, eso tiene implicancias. Y las implicancias pueden ir desde achicar la edad de faena, ¿sí?, a generar un nuevo producto vendible para algunas condiciones particulares. Entonces, insistimos, la evaluación en puntual que vamos a hacer es diferente a la del sistema, y básicamente la diferencia más grande o de fondo es que la evaluación puntual no está rescatando o no está analizando ciertas interacciones del sistema. ¿Me voy explicando? Y acá es un sí rotundo. ¿Sí? Bien. Y no hemos arrancado con números y ya hay varios durmiendo. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que mirar o evaluar cuando hablamos de suplementación y una evaluación puntual de la suplementación? Y básicamente esa evaluación puntual de la suplementación se estriba o se asienta sobre 3 patas. La primera pata refiere a coeficientes técnicos. O sea, nosotros para evaluar si me conviene o no me conviene suplementar, voy a tener que tener coeficientes técnicos. Y esta jornada, si ustedes la miran, casi toda la jornada se basa en aportarle datos e información a ustedes referido a coeficientes técnicos. ¿Cuánto me van a ganar si lo suplemento? ¿Cuál es la eficiencia de conversión que van a tener? O sea, ¿cuántos kilos de grano preciso para producir 1 kilo de carne? ¿Cuál es el peso de entrada? Esa es una primera pata necesaria para hacer las cuentas de la suplementación. La segunda pata es el mercado. El resultado económico de una evaluación puntual de la suplementación va a depender de cómo nosotros nos posicionemos en qué es lo que va a suceder con el mercado. O sea, ¿cuál es el precio que va a tener un novillito de sobreaño de 260, 270 kilos en la primavera? Bueno, según ustedes se posicionen en el precio que va a tener ese novillo, ¿va a convenir suplementar o no?
¿Me explico? Y la tercera pata es la capacidad de ejecución. Nosotros en el papel podemos hacer todas las cuentas, todos los análisis, pero si después los animales suplementados no ganan lo que tendrían que ganar o entraron con una dispersión de peso muy amplia, bueno, los resultados que vamos a obtener no van a ser los que nosotros planificamos en un primer momento. Entonces, sobre estas tres patas es que se asienta esa evaluación puntual de la suplementación. Y vamos a la información. O sea, vamos a ir primero a la información técnica. Esta información es resumida de varios ensayos de INEA y nos cuenta qué es lo que sucede con ternero de 180 kilos pastoreando un verdeo a una asignación del 2,5% del peso vivo. ¿Sí? Son terneros de 180 kilos en verdeos de invierno y a un lote se lo suplementa y a otro no. Y se lo suplementa al 1,5% del peso vivo. O sea, el peso vivo multiplicado por 1,5%, esa es la cantidad de suplemento que le doy. ¿Y cuál es el resultado que la investigación arroja? Bueno, sin suplementación ganan 265 gramos. Con suplementación ganan 927 gramos. ¿Sí? Esa es la información técnica necesaria que yo necesito para poder hacer las cuentas, a ver si me conviene suplementar o no. Pero esta información valiosa, fundamental para hacer esas cuentas que aporta la investigación, tenemos que darle un giro de tuerca y empezar a procesarla un poco más. ¿Me van siguiendo? Bien. Yo tenía los terneros, los tengo en el verdeo al 2,5%. Y a un lote no lo suplemento y a otro lo suplemento con 1,5% de peso vivo. El peso de entrada son 180 kilos, como ya lo habíamos visto. La ganancia diaria de las dos situaciones que vimos, 265 gramos y 927 gramos. Los días que yo suplemento, 90 días. Lo cual me da, evidentemente, diferentes pesos de salida. O sea, esta ganancia por los 90 días más los 180 kilos de base, me da para la situación sin suplemento 204 kilos de salida en agosto. Esta otra situación, ganando 927 gramos por día, suplementado los 90 días, me da un peso de salida de 263 kilos. ¿Qué es lo que pasa? El peso promedio de estas estrategias, 192, y el peso promedio de esta estrategia, 222. Peso promedio es peso de inicio más peso final, dividido 2, peso promedio. Sobre esa situación, lo primero que sacamos es la cantidad de suplemento promedio que yo necesito. Y bueno, necesito promedialmente 3,3 kg de suplemento para esos 90 días. ¿Cómo surge ese 3,3 kg? El 1,5% por el peso vivo. ¿Sí? La ganancia diferencial, o sea, ¿cuánto ganan porque yo suplemente los animales? Ganan diferencialmente 660 gramos. O sea, la situación con suplementación menos la situación sin suplementación, el diferencial de ganancia son 660 gramos. Si yo divido la cantidad de suplemento que tengo que asignarle promedialmente a esa categoría, divido la ganancia, tengo la eficiencia de conversión, que es en definitiva cuántos kilos de suplemento yo necesito para producir 1 kilo de ternero o de este negocio. ¿Me van siguiendo? Bien, entonces la información técnica la reelaboramos un poquitito. ¿Y qué obtuvimos acá? Básicamente el dato de la cantidad de suplemento y la eficiencia de conversión. Bueno, ahí está la formulita que acabamos de mencionar. Con estos elementos uno tendría ya cubierto todo lo que es la pata esa asociada a coeficientes técnicos, y ahora lo que tenemos que ponerle es, bueno, ¿sobre qué valores vamos a hacer las cuentas? Para esta situación, para este caso, tomamos estos valores. Un precio del ternero de 180 kilos a $1,98, kilo en pie. Un precio del novillo de 263 a $1,74, eso es el precio de esta semana de consignatarios. Y se consideran sobre la categoría de venta 5% de gasto de comercialización, 5% de gasto de venta. Bien, con estos elementos,
La pregunta es, en esta evaluación puntual, ¿me convendrá suplementar? ¿Hasta qué costo suplemento podría pagar para esta situación? ¿Cuáles son las variables que más afectan al resultado económico de la tecnología? O sea, con estas variables que estamos poniendo arriba de la mesa, ¿cuál es la que en definitiva está determinando más o en mayor medida el negocio de suplementar es en esa evaluación puntual? Insistimos nuevamente, lo más importante de este ejercicio obtenido a partir de datos de la investigación es la forma de cálculo, es el método más allá del dato en sí. Acá ustedes deberán extrapolar para las condiciones particulares de cada uno de ustedes esta forma de hacer las cuentas. Y antes de entrar a hacer las cuentas, hay un concepto que ineludiblemente tenemos que ponerlo arriba de la mesa. Y es un concepto que es bastante complejo, que es el concepto del precio del kilo producido. Y es complejo a la hora de hacerlo nosotros los números acá, pero ustedes lo hacen permanentemente. Ustedes permanentemente tienen en la cabeza el concepto de cuánto vale el kilo que yo produzco y cómo me afecta el cambio de categoría, el valor por cabeza y eso. Ustedes intuitivamente ya lo hacen. Cuando lo ponemos en números, a veces se empieza a complicar. Pero lo vamos a hacer de tal manera que va a ser espectacular y todo el mundo lo va a entender. ¿Me tienen fe? ¿Sí? Mira, acá tenemos en una línea de tiempo un ternerito más chiquito y un ternerito más grande. No consigo otra foto, por eso la agrandé a la misma foto. ¿Ah? Arrancamos con un peso de 180 kilos, que es el que venimos hablando, que tiene un precio de $1.98, el que acabamos de decir. Y tiene un valor por cabeza, o sea, esa cabeza vale $356. ¿Sí? Bien. Al final del periodo llegamos con un novillito de 263 kilos, que tiene un precio de $1.74 y por cabeza 435. Ese 435 tiene descontado el 5% de gasto de comercialización. ¿Qué pasó en este periodo de 90 días? Pasó que metimos 83 kilos en el negocio, ganó 83 kilos, y tenemos un diferencial de plata entre el final y el inicial de $79. ¿Sí? Cuando nosotros relacionamos el diferencial de plata que nosotros generamos dividido la cantidad de kilos que metemos, obtenemos ese indicador que es el valor del kilo producido. ¿Sí? Es cuánto vale el kilo que yo produzco en ese proceso de producción, en esa línea de producción. Y vale 0,95 centavos. ¿Por qué es relevante el indicador valor del kilo producido? Y es relevante porque absolutamente todos los costos que yo incurra desde acá hasta acá van a tener que descontarse de este valor. Yo todo lo que gaste en suplemento, todo lo que gaste en mano de obra, todo lo que gaste en sanidad, va a tener que descontarse de este valor. Por lo tanto, el indicador valor de kilo producido no es un indicador solamente para los invernadores que compran y venden. Es un indicador relevante también para los sistemas que son ciclos completos o son criadores. Porque en definitiva, ustedes van a evaluar el negocio de la suplementación en forma puntual de esta misma manera. ¿Sí? Y si ustedes incurren en mayor gasto que esto, el negocio, en definitiva, hubiese sido venderlo acá y no hacer todo este proceso de producción. Con todavía implicancia en el sistema de producción, porque si yo no tengo una categoría en el invierno, ocurren 1000 cosas en el sistema. ¿Me voy explicando? ¿Quedó claro este concepto? ¿Sí o no? ¿Lo repasamos? No, lo repetimos, porque en definitiva, este valor, el 0,95, es todo lo que el resultado del negocio de meter 83 kilos. Yo metí 83 kilos en el proceso, ¿no? Y en esta metida de 83 kilos generé $79. Ese es lo que yo generé y el diferencial de dólares que surge de la resta de 435 menos 356, yo metí $79 y metí 83 kilos.
¿Cuánto vale el kilo que yo produje? En definitiva, esa división. O $79 dividido 83. Si yo por kilo que voy a producir gasto más que 0,95, en definitiva, el negocio lo que haga no me hubiese servido. Me hubiese servido venderlo acá. ¿Me expliqué? ¿Sí? Bien. Bien. Vamos arriba. Y bueno, y cuando nosotros ponemos todos estos números que hemos ido elaborando en cuotas, los ponemos integrados en una planillita de Excel cualquiera, donde tenemos el precio de compra, el precio de venta, el peso de compra, la ganancia diaria que yo obtengo en este sistema, los días de suplementación, el peso de venta, los gastos de comercialización, el precio del kilo producido, que ya vimos cómo se calcula, la eficiencia de conversión en kilos de grano a kilos de carne, obtenemos un precio equilibrio de la dieta. ¿Cómo surge ese precio equilibrio? Y surge básicamente de dividir el precio del kilo producido dividido la eficiencia de conversión. ¿Cómo es esto? Si yo como máximo puedo gastar para producir en ese negocio lo que es el valor del kilo producido, si yo divido ese valor del kilo producido, dividido los kilos de grano que yo necesito para producir un kilo, que es la eficiencia de conversión, en definitiva me estará dando el máximo costo de grano que yo puedo pagar. ¿Me expliqué? ¿O de vuelta? ¿Me expliqué? ¿Sí? Bien. Entonces, con estas condiciones, y de vuelta insisto, lo importante de esto no es el número en sí, lo importante de esto es la forma de hacer la cuenta. ¿Sí? Con estas condiciones, con estos supuestos, con estos coeficientes técnicos, el precio equilibrio para esa situación sería de $189 la tonelada de ración. ¿Sí? Una precisión. Esto está expresado en base seca, por lo tanto, para expresarlo en la forma que ustedes lo compren, lo dividen por la materia seca que tiene el suplemento. ¿Sí? ¿Me expliqué? Bien. Pero ¿cuáles son las variables que en mayor medida me están determinando el resultado económico de esta suplementación o esta evaluación puntual de la suplementación? Y acá están las principales variables que estamos analizando. Precio de compra, precio de venta, peso de compra, ganancia diaria, los días que yo suplemento y la eficiencia o ineficiencia de conversión. Y acá este cuadro resume, si yo aumento 10% alguno de estos factores dejando el resto constante, ¿cómo me afecta lo que yo podría pagar de suplemento? A ver, ¿cómo sería este cuadro? Si yo aumento 10% el precio de venta, que yo lo había asumido $1.70 y algo, $1.74, si yo aumento 10% el precio de venta, habría un cambio porcentual en lo que podría pagar el suplemento de casi un 50%. Por lo tanto, de 189 podría pagar casi $300. Si yo aumento, acá dice ineficiencia, claro, yo manejé una eficiencia de 5 a 1, porque eso da los datos. Si yo pongo una eficiencia de 5.5 a 1, o sea, bajo la eficiencia, lo que sucede es que me baja un 9% de lo que podría pagar de ración, llegando a $1.72. ¿Se entendió el cuadro? ¿Cómo se lee? Bien, este cuadro, en definitiva, nos marca dos cosas. Una es, sobre una situación concreta, hacemos el cuadro de sensibilidad, ¿sí? Y segundo, nos marca claramente cuáles son los factores que más peso tienen a la hora de determinar el resultado económico de un negocio. Y ahí, tanto el precio de compra como el precio de venta, sin lugar a dudas, constituyen los elementos que más hacen mover la aguja en términos de cuánto podría pagar una tonelada de suplemento. ¿Sí? Y esto no es menor. Y esto no es menor porque el resultado de la evaluación puntual del suplemento va a depender mucho de ustedes cómo se posicionen. ¿Cuánto va a valer ganar en primavera? Y acá les traigo esta gráfica. Digamos, si tienen la respuesta, díganmela porque a mí me sirve. Acá les traigo esta gráfica.
Esta gráfica tiene graficado el valor del novillo tipo. El valor del novillo tipo es, tiene un indicador que lo que hace es, a partir de todos los mercados que tiene Uruguay con el novillo, rearma el valor de ese novillo por cabeza. ¿Sí? Y en rojo está el valor de la hacienda, o sea, cuánto le pagan a ustedes el novillo gordo. Y ahí lo que se ha dado en los últimos tiempos es, primero, una estabilidad muy fuerte del valor del novillo tipo, o sea, de lo que vale el novillo en los diferentes mercados, ha estado relativamente estable, y ha habido una reducción de lo que se le paga a los productores. ¿Esto es coyuntural? ¿Es estructural? Estamos hoy por hoy, la diferencia esta entre el valor del novillo tipo y el valor de hacienda, que es el valor agregado industrial, está en $360, $361, una cosa así. El promedio ha sido 200 y pico. ¿Eso es coyuntural o es estructural? ¿El novillo gordo retomará una senda ascendente o no? Ese tipo de cosas o ese tipo de posicionamiento no son menores a la hora de definir el resultado económico de esta tecnología, como ustedes ya vieron. Podemos pagar más, la mitad, o sea, podemos pagar un 50% más de suplemento si nosotros entendemos de que ese novillo podría valer 10% más adelante. Entonces, ¿cómo se posicionan ustedes con respecto al negocio? En definitiva, va a estar afectando el hecho de hacer el negocio o no hacerlo. ¿Me expliqué? ¿Sí? Bien. Otra cosa que podemos hacer también en esta evaluación puntual, otra cosa que podemos hacer es la siguiente. ¿Qué nos ha sucedido con el novillo ese de 263 kilos en agosto, cuando se terminaría la suplementación esta? Nosotros tomamos los precios de hoy. Bueno, pues si tomamos el ejercicio 11-12 y 12-13, ¿por qué estos dos ejercicios? Porque estos dos ejercicios en realidad marcan una estabilización del precio del ganado. ¿Sí? No estamos en aquella senda ascendente donde el ganado crecía al 10-15% anual. Desde enero de 2011 más o menos se ha estabilizado el precio del ganado y había una tendencia a la baja, como ya vimos. Pero se ha estabilizado. ¿Y qué es lo que pasa con ese novillo de 263 kilos que en definitiva va a salir en agosto? ¿Qué nos dice la historia? O esta historia más que reciente. Lo que nos dice que en agosto, en el ejercicio 11-12, valió un 7% más. Y en el ejercicio 12-13 valió un 3% más, ese mismo novillo. En mayo valía 1,98 y en agosto 2,12. Entonces, a la hora de hacer la cuenta, también podríamos incorporar ese elemento. O sea, incorporar el elemento de valorización según lo que pasa en la historia. O sea, 5% más, que es el promedio de los últimos años de valorización de ese novillo de agosto, nos da $1,74 por un 5% más, nos da $1,83. ¿Y esto qué nos va a afectar? ¿Me van siguiendo? ¿Qué nos va a afectar? ¿Nos va a afectar? ¿Qué nos va a afectar? El precio implícito, el precio del kilo producido, porque tenemos un precio de venta de $1,83. Y ahí de 189 podríamos pagar $242. Si asumimos de que se va a valorizar a un 5%, que es el promedio de los últimos 2 años. Pero de vuelta esto entra cómo se posiciona cada uno de ustedes con respecto a el mercado ganadero para adelante. Indudablemente, ese posicionamiento vale y pesa a la hora de definir el resultado económico de una suplementación puntual. ¿Qué otra cuenta podemos hacer en forma puntual? Y otra es una pregunta que se hacen bastante los productores. No tengo el ternero. ¿Me convendrá, con estos coeficientes que acabamos de poner, salir a comprarlo y suplementarlo? ¿Cómo queda ese novillo con respecto al precio de agosto? ¿Me queda más barato o más caro? ¿Me explico? Y ahí lo que vamos a graficar es cuál es el precio del novillo en primavera, que es $1,80 y pico, lo que acabamos de ver, $1,83, lo que acabamos de ver. Eso es lo que vale en primavera. Y en el eje de las X lo que vamos a poner son diferentes valores de grano, de suplemento. ¿Sí? O sea, si yo hago este mismo negocio con un costo de suplementación por tonelada de $150 hasta $350. Y lo que vamos a calcular es cómo me queda de costo ese kilo de novillo producido. Y en realidad lo que marca esto es que
Si mi cuenta es, compro el ternero o espero a primavera, a ver qué me queda más barato, en realidad, si vale menos de $300 la tonelada, con estos supuestos, uno podría comprar ese ternero, producir ese novillo y le va a salir más barato y va a tener una ganancia por producción, digamos. ¿Me expliqué? ¿O no? Quizás es lo mismo verlo acá. El valor de un novillo de 263 kilos en agosto es este valor, no sé, 400 y pico de dólares. Si este es el valor de ternero en rojo, que se mantiene, y en los diferentes colores le fui agregando el costo del suplemento para que me logre igualar el valor total de este novillo. Y ahí están los $300 por tonelada. ¿Se entendió? ¿Me expliqué? Sí. Bien. Hasta acá vimos la cuenta puntual. ¿Cómo vamos a tiempo? Hasta acá vimos la cuenta puntual. Ahora vamos a ver la cuenta en el sistema de producción. Y ahí dividimos en cría y en invernada. Y acá es otro gran desafío, porque evaluar la suplementación en el sistema de producción tiene muchísimas implicancias. O sea, depende qué toquemos o qué queramos evaluar, va a ser la cuenta que tengamos que hacer. Y acá van a ver que nos focalizamos en una cuenta asociada al sistema de producción. Digamos, la respuesta en el sistema, cuando nosotros analizamos el agregado de energía en un sistema creador, pueden haber muchas. Acá listo algunas y es un listado incompleto. Primero, digamos, ¿cuáles son las dos grandes estrategias que hay en los sistemas para evaluar, digamos, o para capitalizar la suplementación? Primero, hay una primera, digamos, lógica de evaluar eficiencia individual. O sea, yo agrego energía y lo que hago es bajar la edad del tore, aumentar el porcentaje de marcación, bajar el porcentaje al revés, subir el porcentaje de preñez de segundo en tore, o sea, mejorar ganancia individual. Por ese lado, claramente hay una respuesta en un sistema creador, por agregar energía. Y el segundo elemento es explorar carga. O sea, yo suplemento y como suplemento puedo bancar más carga y eso, en definitiva, me redundará en más producción de carne o no. Y acá lo que vamos a cuando evaluemos la suplementación en un sistema criador, lo que vamos a evaluar es básicamente el efecto en el porcentaje de marcación, ¿sí? Y nos vamos a centrar en una categoría más que sensible. O sea, por todos ustedes sabido, y la investigación de Iña sí lo respalda, que es clave la alimentación de la ternera en el primer invierno, que hay una memoria metabólica que se traduce en diferentes performances reproductivas a lo largo de la vida de esa vaquillona. O sea, si gana en el primer invierno, tiene un comportamiento reproductivo mejor que si pierde en ese primer invierno. Y lo que hicimos acá es reflejar esas dos curvas de crecimiento. Una curva de crecimiento de una vaquillona que pierde el primer invierno y otra que gana. Una que pierde 200 y otra que gana 200, que son los datos de investigación. Y acá, evidentemente, llegamos a diferente peso de entore. ¿Me expliqué? Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué dice la investigación con respecto a eso? En sistemas que esa vaquillona gana el primer invierno, tenemos un porcentaje de animales en celo del 77%. Cuando pierde peso el primer invierno, tenemos un porcentaje de 33%. O sea, claramente hay un efecto en la eficiencia reproductiva de esa vaquillona por que gane o pierda el primer invierno. Y lo que vamos a hacer es cuantificar el efecto en esa vaquillona y lo vamos a partir. O sea, no vamos a tomar el 30% de incremento o 40% como estaba marcado ahí de diferencia entre perder y ganar, y lo vamos a ir partiendo. ¿Qué quiere decir esto? Partimos un sistema base donde pierde la vaquillona del primer invierno, que tenemos una preñez del primer entore de 50. No puse 33, puse 50. Una preñez en el resto del rodeo general de 73. Preñez general 68. No hay suplemento. Y después lo que puse acá fue la respuesta, o sea, la respuesta y la dividí. O sea, yo por algún motivo digo no. En mi sistema, si yo suplemento la vaquillona, yo no le creo al dato ese que voy a tener 40% más de preñez y yo voy a hacer las cuentas porque soy conservador con un 20% más de preñez. ¿Me explico? Bien.
Entonces acá lo que tengo hecho es de a 10 puntos de mejora en la preñez del primer entore hasta llegar a 80 y cómo impacta la preñez general. De 68 pasamos a 75. Estos sistemas tienen una suplementación de 215 gramos de suplemento por hectárea. 215 kilos de suplemento por cabeza. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados son estos. En un sistema base, yo tengo un resultado económico de 112. Esto es, no suplemento la vaquillona y tengo aquellos porcentajes de preñez general y de preñez de la primera vaquillona 50%. Si yo suplemento y asumo una respuesta que voy a tener del 10%, voy a tener un diferencial de dólares entre este sistema y este sistema totales de $3.700. ¿Cómo surge ese 3.700? Bueno, ese mayor porcentaje de preñez en las vaquillones del primer año van a producir más ternero y por lo tanto van a tener una mayor producto bruto. Ese producto bruto valorizado a estos precios me da $3.700. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿O no? Bien, ¿no? Este $3.700 surge de un incremento de la preñez del primer entore de 50 a 60%. ¿Sí? Incrementales, sobre 450 animales de vaca cría. ¿Tá? Sobre 400, ese es el dato, sobre 4.5, 450 vacas de cría. Ese 3.700, si pasamos a 70%, $6.800 me genera. Y si pasamos a 80% me genera $10.000 diferencial. Esto es lo incremental. ¿Me expliqué? Si nosotros queremos netear este resultado económico, este incremento de resultado económico, lo queremos netear vía costo del suplemento, para esta situación el suplemento debería valer $160 para netearme esta mejora en el ingreso. Para esta situación con 70% de preñez en esa primera vaquillona, $290. Y para este sistema, con 80% de preñez en el primer entore, debería valer $450. ¿Sí? O sea, acá introducimos el tema de que evaluar la suplementación en un sistema de producción que tiene algunos aspectos dinámicos, es diferente a la evaluación puntual. En un sistema criador, si nosotros creemos esta respuesta biológica en el entore de las vaquillonas, del primer entore, bueno, empezamos a obtener cifras realmente más que interesantes para llegar al sistema base. ¿Me expliqué? ¿Sí? Bien. Y acá yo pongo este esquemita que está bueno, este esquemita. Este esquemita lo que muestra es porcentaje de marcación en el eje de las X y cabezas de vacas entoradas en el eje de las Y. Y lo que marca, o sea, en definitiva, en un sistema criador, estas son las dos grandes variables que se mueven cuando yo agrego energía de afuera. O tengo más preñez o tengo más vacas entoradas por hectárea. ¿Sí? Entonces, como acá ven, y adentro del dibujo, adentro de lo que está pintado, es diferentes rangos de producción de carne. Con 0,65% de marcación y 0,37 vacas, yo voy a producir en torno a menos de 50 kilos de carne. Con 80% de marcación y 0,50 vacas, voy a producir entre 70 y 90 kilos de carne. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Es que en realidad los sistemas se definen por muchos motivos. Y no el tema de la respuesta a la suplementación define los sistemas. Quizás de un tiempo a esta parte, la definición de los sistemas de producción, y en el caso de los criadores, estaba influenciada a esto, estaba afectando esto, o esto estaba afectando la definición del sistema de producción. ¿Qué es esto? Esto es cómo ha evolucionado el precio de la vaca de cría desde el 2000 a hoy. Y en realidad, nosotros tenemos un periodo que está bastante estable y después empezó a subir a tasas más que interesantes, llegando al 2011 y ha estabilizado y ha tendido a bajar. Quizás la definición de un sistema que tuviera
alta cantidad de vacas por hectárea estaba determinado o estaba siendo definido por una cuenta patrimonial y no tanto de producción. En realidad yo por tener muchas vacas, y si esa vaca tenía esa valorización que estábamos viendo ahí, estaba ganando 15-20% por efecto valorización de precio. Y eso patrimonialmente estaba influyendo en los sistemas de producción. Hoy, con un precio estabilizado, quizás es un momento para ponerse a pensar en un aumento de productividad vía individual. ¿Me expliqué? Bien. ¿Cuánto tengo? 10 minutos. Bien. Por último, la evaluación en un sistema invernada. Y también, acá cuando evaluamos cómo insertamos la suplementación en un sistema de invernada, tenemos múltiples formas de evaluarlo. Y de vuelta, tenemos la mejora en performance individual como un primer camino, y ahí bajamos la edad de faena, achicamos la magnitud de las colas, mejoramos la calidad del producto, trabajamos sobre la variabilidad natural de los lotes. Cuando nosotros compramos un lote que pesa promedio 150 kilos, tenemos de 200 a 100 kilos. Entonces, bueno, la suplementación puede ser una estrategia válida para mitigar la variabilidad de peso que hay en los lotes. También el tema de aumento de carga, y acá el aumento de carga en los sistemas de invernada lo podemos evaluar para aumentar el volumen de negocio o para poder destinar áreas a otro negocio alternativo, agricultura, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la cuenta inserta en los sistemas de producción, en un sistema de producción invernada, de vuelta, tiene las mismas complejidades que en la cría. Habría muchas puntas para evaluar. En este caso particular, lo que vamos a evaluar es la mejora en la eficiencia individual. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con un sistema de invernada cuando mejoramos la performance individual? Y acá traigo un esquemita de Simeone de la UPIC 2006, un esquemita conceptual donde está como en la línea de razonamiento de cómo y por qué se inserta la suplementación en los sistemas de producción. Y acá básicamente lo que dice es, sin suplementación invernal, o sea, el sistema está jugado a lo que es la producción, digamos, de la estación limitante, o sea, otoño e invierno, entonces ahí vamos a tener una baja carga necesariamente para no perder tantos kilos y que se me haga muy larga la invernada. Vamos a tener baja carga en el invierno. Esa baja carga me va a llevar a tener altas ganancias individuales. Vamos a tener mayor venta de animales gordos a fin del invierno, baja carga en primavera, menos utilización de pastura, baja producción de carne, peor resultado económico. Lo contrario sucede en este esquema conceptual con suplementación. ¿Qué es lo que dice cuando yo suplemento? Bueno, puedo mantener altas cargas en el invierno, esa alta carga en el invierno me va a posibilitar comerme el pico de pasto de producción de primavera, por lo tanto produzco mucho más carne, por lo tanto más resultado económico. A mí me parece que está bueno este esquema conceptual y bastante simple primero para ver si estamos de acuerdo o no, y segundo para ver si hay algunas cosas que han cambiado de este esquema del 2006 a la fecha, que algunas cosas han cambiado. Acá lo que grafico es, a la izquierda de ustedes está un sistema de invernada en lo cual yo no voy a suplementar. Y como no suplemento, yo tengo una curva de ganancia, yo tengo un diferencial de peso de entrada de los animales y una curva de ganancia de animales que salen a los 2 años y medio y una curva de ganancia de animales que salen a los 3 años. En un sistema invernada de 1000 hectáreas, con 60% del área mejorada. ¿Sí? Bueno, este sistema que yo no suplemento, bueno, tengo invernada de 2 años y medio y de 3 años. Si yo agrego suplementación, ¿sí?, sobre la misma base forrajera, esto es no cambiando la base forrajera, me permite mejorar en algún porcentaje la ganancia individual y por lo tanto van a empezar a ver algunos animales que yo voy a poder sacar en primavera, a los 2 años de edad, como dice acá. Y voy a seguir manteniendo cierta proporción que sale a los 2 años y medio y cierta proporción que sale a los 3 años. ¿Sí? Esto es, sobre la misma base forrajera, agrego la posibilidad de suplementar y por ello me mejora la eficiencia individual de alguna punta de mi ganado. ¿Y cuáles son los resultados físicos y económicos de esos dos casos? En este caso están los resultados sin suplemento. Son 1000 hectáreas,
60% mejorado de una pastura de pradera con festuca. Tengo un margen bruto de $191. Esto está considerando un precio del ternero de 2,05 y un gordo de 1,67 y el valor del suplemento $180 la tonelada. Produzco 242 kilos de carne, 1,28 de carga, tengo 337 animales de 3 años y 369 de 2 años y medio. Casi mitad y mitad. Cuando agrego la posibilidad de suplementar, tengo una punta de animales que me pueden salir a los 2 años y medio, que es básicamente un 30%, un 28% de mi estructura de ganado. Sigo teniendo una punta que me sale a 3 años y sigo teniendo otra punta que me sale a los 2 años y medio. Para lograr esto yo preciso 63 kilos de suplemento por hectárea y tengo un margen bruto de $219. Hay $30 o $27 de diferencia de resultado económico entre el sistema sin suplementar y con suplementación. Cada uno evaluará si esa diferencia en el sistema es relevante o no para aplicar la tecnología. Acá, un supuesto que hay acá es que no hay incremento de la mano de obra, por ejemplo. Es la misma mano de obra en el caso sin suplementar y con suplementar. Uno hará las cuentas después si conviene o no. ¿Y qué es lo que pasa? En este sistema sin suplemento, que vimos que tenía $191 de margen bruto y con suplemento 219 y gastábamos $180, hicimos la misma cuenta que hicimos con la cría. Calculamos cuánto debería valer el grano para netearme esa diferencia de ganancia por hectárea. Y si en realidad tengo $30 de impacto en el sistema y tengo 60 kilos de grano por hectárea, la cuenta es muy simple, es esa división, y nos da cerca de $500 que podría pagar como máximo para netear esa mejora de resultado económico por hectárea. ¿Me expliqué? ¿Sí? Pero hay algunas cosas que han cambiado. O sea, esto estamos haciendo la evaluación con una pradera de festuca que produce 12 toneladas por hectárea y demás. Como es sabido, mucha área ha pasado para la agricultura. Hoy la pastura se está realizando en áreas más marginales dentro de los sistemas de producción. Eso es una realidad. También es mucho más importante la proporción de verdeos, tanto de invierno como de verano. ¿Sí? O sea, ha habido un uso creciente de esas alternativas forrajeras. Y todo eso, ¿cómo me impacta en el sistema? Y yo lo trato de reflejar en esta gráfica. Esas cosas que le acabo de decir, los trato de reflejar acá. En rojo está la evolución, o sea, qué porcentaje de la materia seca total produce en el otoño, en el invierno, en la primavera y en el verano una rotación que sea 100% pradera, de festuca, con una fase de verdeo, nada más, de verdeo de invierno. ¿Cuál es la estacionalidad que tiene esta producción de pasto? Y bueno, tiene esta estacionalidad que vemos acá. ¿Qué pasa cuando nosotros agregamos un componente de verdeo de verano y de invierno? O sea, seguimos teniendo 70% de la pradera, del área en pradera, y le agregamos un porcentaje de verdeo de invierno y un porcentaje de verdeo de verano. ¿Sí? Lo que sucede es que la curva se achata. O sea, no tenemos tantos picos estacionales, un pico de producción de primavera tan alto. Se empieza a achatar la curva forrajera. Y eso tiene algunas implicancias a la hora de evaluar la suplementación de un sistema de producción. ¿Cuáles son las implicancias? Cuando nosotros tenemos 100% de praderas, la carne que producimos son 242 kilos frente a 267. Y necesitamos 63 kilos de grano por hectárea para lograr ese incremento. La eficiencia en el sistema de producción, cuando nosotros dividimos los kilos de grano dividido la diferencia en kilos, me da 2,5 a 1. O sea, cuando nosotros evaluamos, y eso es un primer elemento que nosotros tenemos que considerar. Cuando evaluamos si insertamos correctamente la suplementación en un sistema de producción, las eficiencias de conversión deberían ser superiores a las eficiencias puntuales, aquellas que vimos 5 a 1, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos comemos el pasto de primavera, producimos más carne por ese lado. ¿Sí? Hay una mayor eficiencia del suplemento cuando lo evaluamos inserto en el sistema de producción. Pero ¿qué pasa cuando incorporamos los verdeos? O sea, achatamos la curva, no es tan drástica la estacionalidad. Y lo que sucede es que seguimos teniendo eficiencias muy buenas,
pero la eficiencia baja. Baja la eficiencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Preciso más grano para producir 1 kilo de suplemento. Y eso me parece que el concepto que hay detrás de esto es el siguiente. Cuanto más achatada, cuanto más pareja es la producción de pasto a lo largo del año, menos relevante es el impacto en el sistema de producción del suplemento. Y mucho más relevante es la evaluación puntual que hicimos al inicio. ¿Me expliqué? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, sistemas que tengan mucho más estabilidad en la producción de carne a lo largo de todas las estaciones, esta evaluación del sistema de que yo tengo más carga en el invierno para comerme pasto de primavera deja de ser tan relevante porque en realidad emparejamos la producción de carne. Y la cuenta de suplementación pasa a ser mucho más importante la puntual. ¿Me explico? Bien. Como comentarios finales, el objetivo de esta charla, que ha sido con bastante número, pero de última, el objetivo que tiene es brindarles alguna herramienta o forma de hacer las cuentas. Se hicieron de esta manera. Cada uno deberá aterrizarla a las condiciones particulares de su sistema de producción. No hay que perder de vista que la evaluación puntual no es lo mismo que evaluar en el sistema de producción. O sea, debemos considerar, cuando evaluamos puntualmente, las implicancias que hay en el sistema de producción. Y ustedes naturalmente lo hacen, pero está bueno avanzar un paso más y además de considerarla conceptualmente, considerarla en términos de número. A la pregunta sobre el impacto de suplementación se debe agregar todas las interacciones que produce. Lo que acabo de decir. Y en las próximas charlas la idea o el objetivo es aportarle a ustedes coeficientes para que se lleven en el bolso y mañana hagan las cuentas aterrizadas a su sistema de producción. Y lo último, para tomar decisiones se precisa muchísimo análisis, pero alguna cosa más también se precisa. Y acá traigo una frase de Pablo Caputi que dice que la planificación se realiza de la cintura para arriba, pero la toma de decisiones se realiza de la cintura para abajo y en algunos casos un poquitito más arriba por un tema de género. Pero realmente para tomar decisiones hay que poner otra cosa más que mucho análisis y en eso ustedes se juegan la ropa todos los días. Muchas gracias.